Buenas, buenas. Hola Miriam. Ah, bueno, yo creo que ya ha entrado la gente que estaba allí esperando para entrar y que podríamos comenzar entonces este encuentro, que es un encuentro informal, una charla, donde contarles un poco acerca de esta nueva experiencia que proponemos desde Tiempo de Magos, un poco haciendo un segundo regreso a lo presencial, volviendo al formato habitual de Tiempo de Magos, contarles un poco de qué se va a tratar, tener la posibilidad de ofrecerles algunas pequeñas instancias de algunas de las cosas que hacemos en Tiempo de Magos, como para darles un pequeño, una degustación de algunas de las cosas que vamos a estar viendo en nuestro encuentro, y sobre todo tener un espacio para que cualquier pregunta, cualquier cosa que quieran ustedes saber acerca de hipnosis, del trance, del tipo de trabajo que proponemos en Tiempo de Magos, de cómo son las dinámicas a lo largo del entrenamiento. Este será un espacio donde queremos proponerles esa conversación. Bien, siempre decimos que Tiempo de Magos es como un gran buffet donde se van a poder llevar todo tipo de herramientas, prácticas y habilidades. Eh, a veces pensamos que son demasiadas y qué raro que alguien se lleve todas, pero siempre hay alguno. Y vamos a darles una pequeña muestra de eso. Quizás sumar que estamos felices de volver a recibirlos presencialmente, que hace bastante tiempo que no nos reunimos y los comentarios son de la felicidad que tienen los amigos de volver a encontrarse con los amigos presencialmente, además de las prácticas y los aprendizajes que vamos a estar poniendo a disposición. Hay algo de este encuentro con gente que ya se siente parte de una comunidad de Tiempo de Magos, así que también nosotros felices de poder generar ese espacio de reencuentro para muchos de los amigos que ya nos acompañan hace años, para los amigos que nos han conocido en la etapa online, a través de la pantalla, y con nuevos amigos, ojalá, para este encuentro. Cuando Tiempo de Magos nació, hace ya 15 años, estamos festejando los 15 de Tiempo de Magos, nació originalmente como un espacio donde introducir a la gente al campo de la hipnosis ericksoniana, de este trabajo maravilloso de Milton Erickson que había realmente transformado la forma en que se comprendía el trabajo hipnótico. Y todo el tiempo haciendo énfasis en esta idea de que lo que nosotros promovemos es un estado especial de conciencia ampliada que normalmente llamamos trance. Y que la hipnosis formal, como la conocemos, no es más que un dispositivo occidental para facilitar el trance, que en otras culturas el trance se facilita de otras maneras, danzando, cantando, repitiendo mantras, respirando, girando, haciendo todo tipo de cosas que son capaces de llegarnos a un estado donde nuestra conciencia va más allá de eso que estamos usando habitualmente para navegar la cotidianeidad, para ir a un espacio donde podemos crear cosas nuevas. Entonces entendemos como Milton Erickson el trance como algo natural, como algo que forma parte del hecho de ser humanos, que sistemáticamente a diario entramos en trance en esos momentos en que decimos me colgué, me tildé, porque nuestra conciencia enfocada no está diseñada para funcionar 24/7, sino que cada tanto necesitamos soltar eso, ir otra vez a un espacio donde hay muchas más cosas que son ¿Dónde va? posibles más allá de estas que estamos manejando, ¿sí? Con nuestros 7 más menos 2 trocitos de atención de nuestra Va. mente consciente. Bien, Dani, ¿querés empezar vos? Bueno, muy bien. Vamos entonces a... Bueno, una de las cosas con las que a mí me gusta trabajar es esta idea que cualquier cosa que no sea nuestro estado habitual de funcionamiento puede ser considerada una forma de trance.
Y que el trance es en general un espacio donde lo que hacemos habitualmente, por ejemplo, si mi tendencia es muy a ver y estar en el campo de lo visual, es muy posible que para mí el trance sea una cosa muy kinestésica, muy somática, muy del cuerpo. Yo soy muy del cuerpo, es muy posible que en el trance empiece a tener muchas imágenes, muchas películas, muchas visualizaciones de cosas. ¿Sí? Si soy una persona muy auditiva, seguramente empezaría a tener sensaciones, o sea, normalmente en el trance nuestro canal de representación habitual cambia. Y como en nuestra cultura, de alguna manera, el cuerpo es el canal principal de representación menos favorecido culturalmente, nuestra cultura nos mantiene afuera del cuerpo. Y para mí la forma más natural de invitar a alguien a una soltar lo que estoy haciendo todo el tiempo es entrar en una suave sintonía con qué es lo que está pasando momento a momento adentro de mi cuerpo. Entonces me gustaría invitarte a encontrar esa postura en la que puedes estar cómoda, en la que puedes estar cómodo. A veces es importante poder sentir el apoyo de mis pies sobre el suelo, el apoyo de mis glúteos, de mis isquiones sobre la silla. E invitarme a relajarme, soltar, dejar ir. Mi cuerpo es mayormente agua. El agua siempre busca descender. Y lo hace por el camino del menor esfuerzo. Aprendo del agua que se escurre entre las rocas y desciende, desciende. Del pico más alto de la montaña donde era nieve, para llegar al río, para llegar al mar. Cuentan que el mar no rechaza ningún río. Y cuando mi presencia llega a mis pies, puedo imaginar que inhalo desde la planta de los pies hasta la cabeza y exhalo desde la cabeza a la planta de los pies. Eso es. Esa es la forma. Tu cuerpo sabe cómo hacerlo. Cómo ir entrando a ese lugar donde tiene mucho sentido cambiar, pensar, por respirar. ¿Cómo sería observarte respirar como si estuvieses observando a otra persona cuando respira? Seguramente alguna vez te pusiste a observar a tu mascota echada al sol. El abdomen se dilataba y volvía a contraerse. Eso es. Con cada nueva exhalación puedo continuar relajándome un poco más. Soltando, abriendo, creando espacio. Puedo imaginar que el aire que inhalo se eleva, fresco. El aire que exhalo desciende, tibio. Y siento mi presencia aquí, ahora. Algo que se alinea en mí, que me trae de regreso. Y en ese recorrido puedo encontrar un punto en mi cuerpo, un lugar donde la presencia en este momento presente es aún más intensa.
y llevar mi atención allí. Llevar mis manos, si tiene sentido para mí. Y junto con mis manos mi aire, mi conciencia. Y en ese lugar, que como decimos a menudo, no es un espacio físico, es un canal. Es un espacio vacío. Y en ese lugar, en ese espacio vacío, sentir que soy. Si el vivir es como un río que corre incesantemente, siempre me gusta pensar que en su fluir ese río está pasando por mi centro y por tu centro también. El centro es la versión local del campo. La totalidad del campo fluye y se convierte en experiencia para cada una y cada uno de nosotros cuando pasa a través de nuestro centro. Y como hemos dicho muchas veces en Tiempo de Magos, tu única tarea es mantener el canal abierto. Mantener el canal abierto. Si alguna vez lo cerraste, porque parecía que el río del vivir traía algo que iba a generar mucho dolor, puede haber sido una buena estrategia en el corto plazo. Pero si lo dejo cerrado, me estoy perdiendo todo lo que el río del vivir ya tiene preparado para mí y viene justo detrás. Y solo requiere de mí el amor y la valentía para volver a abrir mi centro. Tal vez más amplio de lo que nunca lo haya abierto hasta hoy. Y cuando abro mi centro, algo nuevo, algo que seguramente tiene mucho que ver con lo que ahora necesito y también con lo que ahora puedo, aparece en mi experiencia. ¿Estás lista? ¿Estás listo para recibirlo? Tu única tarea es mantener el canal abierto. Mantener el canal abierto. Y la respiración siempre resulta un amoroso camino de regreso. Volver a sentir el aire fresco que estoy inhalando. Ese aire tibio que se entibió en mis pulmones, que exhalo y le regalo al mundo. Sentir mi presencia en mis pies, en mis isquiones. Y mientras el sonido de las campanas sigue mezclándose con el sonido de mi voz, tal vez haya otras voces en tu entorno o la voz de tu propio pensamiento que te va invitando a regresar. Y solo cuando estés lista, cuando estés preparado, puedes ahora hacerte más y más presente.
y finalmente abrir los ojos. Muy bien. Bienvenidas, bienvenidos. Y tenemos espacios para alguien que tenga alguna pregunta sobre qué sucede en Tiempo de Magos, cómo es el proceso, qué sucede a lo largo de 3 días. ¿Hay algo que necesito saber de antemano? ¿Qué tal? Buenas tardes. A ver, Buenas ¿ahí se tardes. escucha? Sí, perfecto. Bien, porque estaba acá oculto el micrófono. Bueno, un placer y conocerlos y estar acá con ustedes. Bueno, yo estoy alojado, vivo en Santa Rosa de la Pampa y quería iniciar con ustedes, ir a hacer la capacitación de curso de magos en Mar del Plata en junio, 13, 14, 15 creo que es. Mira, este es el bonito. Los audios. Sí, apareció entonces. Sí, Sergio. Bueno, el asunto es que debo planificar el viaje, la distancia y todo eso para esa fecha y bueno, quería preguntar recientemente, yo estoy dedicado a terapias alternativas y demás cosas y ahora estoy haciendo un curso de holística, de integral, que me dedico a otra cosa, pero esto otro lo hago por vocación, digamos, y todavía no estoy muy lanzado. Pero lo que quería preguntarle, Daniel, es ¿qué nivel de aportación y de integración me puede traer estos 3 días de cursos de la parte de magos? Para la Muy- parte de atender consultantes, que es lo que estoy haciendo, pero en una manera más rústica o no tan profesionalizada y quisiera empezar a avanzar en esa parte. Bien. Bueno, muchas gracias por la pregunta porque creo, nosotros siempre pensamos que las preguntas le pertenecen al campo, que cuando alguien pregunta algo hay un montón de gente en el campo que quiere preguntar lo mismo. Así que gracias, Sergio, por tu pregunta. Sistemáticamente vienen a Tiempo de Magos personas dedicadas a todo tipo de terapéutica, o sea, personas que hacen constelaciones familiares, personas que hacen biodecodificación, personas que hacen terapias florales, personas que hacen diferentes tipos de abordajes corporales. Cualquier persona que en su hacer utilice la comunicación en Tiempo de Magos, esencialmente estamos ofreciendo herramientas de comunicación que funcionan tanto a nivel de nuestra comunicación consciente, sin mente consciente a mente consciente, como la comunicación que podemos estar haciendo accediendo al potencial de la mente inconsciente de la otra persona. Entonces, la mayoría de las terapias, digamos, complementarias, holísticas, alternativas, el nombre que queramos darle, se basan muchísimo en el tipo de vínculo que yo puedo establecer con la persona con la que estoy trabajando. Y una de las maneras como yo personalmente, y un poco en función de mis mentores en el trabajo de Milton Erickson, es que Milton Erickson trabajaba mucho en esto que hoy en día Thich Nhat Hanh llamaba el interser, esta especie de inteligencia que se da cuando dos personas, ¿sí?, se ponen Se juntan. disponibles una para la otra, ¿no? Este fenómeno que en programación neurolingüística llamamos estar en rapport con otra persona, cuando un Ajá. montón de información puede llegar y que no es transmitida verbalmente. Entonces, desde ese lugar, lo que nosotros hacemos en general, y esta es digamos, la devolución que tenemos, resulta de un gran valor para cualquier persona que en su trabajo se esté comunicando con otra. Gracias por la devolución porque me trajo claridad. La otra pregunta para ampliarla es, ¿qué conexión tenemos entre PNL y ericksoniana? Yo porque me encontré con una técnica ericksoniana a raíz de una terapia que le hacen a mi hija de
8 años por una parestesis tipo, como es, epiléptica, que le parecía muy rara, no había conexión entre lo fisiológico, era más emocional, y gracias a una sola sesión ericksoniana, donde no la duermen, sino que entra en una especie de punto fijo de trance, le logran encontrar la bioemocionalidad que producía eso y se la sustituyeron por una cuestión más feliz, ¿sí? Y a raíz de eso empezó toda la declinación de esa manifestación clínica que tenía, que era la parestesis. Gracias a eso, que me impresionó, es que me interesó de ahí de más el tema y veo que lo enaltecen bastante, o su punto fijo, digamos, rueda en la técnica de Erickson. O sea, ¿cómo es la combinación del PNL con Erickson? Pero yo lo digo desde el conocimiento, porque no tengo todavía instrucción sobre eso. La programación neurolingüística nació del modelado de 3 grandes terapeutas. Uno de esos 3 grandes terapeutas, y si la PNL tiene magia, es el que le puso toda la magia, fue el modelado de Milton Erickson. O sea que una de las bases centrales de la programación neurolingüística es el trabajo hipnótico de Milton Erickson. Bien, es el mismo. El El mismo, mismo, con las exacto. técnicas. Bandler y Grinder fueron, junto con todos sus estudiantes, a modelar el trabajo especialmente de comunicacional de Milton Erickson. Bien. Entonces, en la sesión de 3 días, uno va a aprender ciertas técnicas de poder aplicarlo. Sí, absolutamente. La idea es que se van a llevar cosas, como dice un amigo mío, escritas en el cuaderno del cuerpo, listas para usar. Bien, genial. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos. Fer, La palabra es seguida por la imagen y la imagen es seguida por la energía y la energía es seguida por la conducta. Era una respuesta habitual que daba Milton Erickson cuando le preguntaban qué era la hipnosis. Y esto hace que en toda comunicación, mientras estamos hablando, quien nos esté escuchando se va a estar imaginando esas palabras que estemos usando. Eso va a movilizar su estado, porque nuestro cerebro emocional e instintivo responde más a las imágenes que a las palabras, y ese estado va a permitir elegirnos ciertas conductas. Y por eso en este punto viene un mono emplumado azul con alas. Ustedes se preguntarán, ¿por qué un mono azul emplumado con alas? Porque esa imagen da acceso al hemisferio derecho, al mundo de los sueños, donde lo imposible es posible y donde el cambio es lo normal, porque nuestro hemisferio derecho piensa en sistemas que nunca dejan de cambiar. Y nos da acceso a infinidad de datos, recordados o creados, que según en qué estado nos encontramos, por ejemplo, si estamos seguros, serenos, tranquilos, esos datos se organizan como complementarios. Se pueden conectar, se usan para construir, cambiar, modificar, montones de cosas. Así que a veces las palabras que nos dicen y las imágenes que nos generan determinados estados que nos permiten usar esa información de diferentes maneras. Hay estados donde esos mismos datos se organizan como contrarios. Si estamos preocupados, angustiados y demás, el yin es el contrario del yang. Y nos sentimos aparte del universo. Como podríamos sentirnos así mucho rato y también como se podría ingresar a muchísimos estados. Por ejemplo, si están felices por algo que ya tienen en su vida y se dan cuenta, o se sienten queridos, o están disfrutando de algo rico,
o se están divirtiendo, en cualquiera de esos estados cambia la irrigación sanguínea, el acceso a la información y el yin y el yang se ven claramente complementarios. Se ve la pauta que conecta y se puede utilizar la información inconsciente de modos más creativos y constructivos. Así que hay muchas maneras en que estamos en diferentes estados. Toda hipnosis creemos que es autohipnosis porque si escuchan atentamente, además de mi voz, van a poder escuchar la voz de su propio pensamiento. Y cómo esa voz los mantiene en trance y pensando diferentes cosas, imaginando diferentes cosas, van entrando en diferentes estados. Se pensaba que la hipnosis era un estado raro relacionado con el sueño, pero después empezaron a pensar que la gente cuando manejaba un auto lo manejaba en trance, que cuando caminaba por la calle caminaba en trance de caminar y cuando leía un libro estaba en trance de lectura. Y así que empezamos a creer que más o menos solo pasamos de unos trances a otros que van siendo más operativos según lo que estemos haciendo en ese momento. Todos tenemos acceso a más datos, más información, más modos y mejores estrategias de las que usamos habitualmente. Y la palabra y la comunicación con el inconsciente son un modo rápido de entrar en contacto con estos recursos que ya tenemos y que habitualmente usamos inconscientemente. Solo esto de tener una elección consciente de para qué los queremos usar. ¿Alguna pregunta? Bien. ¿Dani? Buenísimo. Teníamos la intención de compartir con ustedes algunos de los juegos, de las prácticas, de los modos que tenemos de entender este camino de Milton Erickson. Mi forma de entender estos caminos de Milton Erickson es a través de los rituales estratégicos metafóricos. Erickson le proponía a la gente ciertas tareas, ciertas formas de realizar un resultado y en ese proceso alquimizaban situaciones de su propia vida. Entonces, quiero invitarlos a un juego. Probablemente tengan algunos papelitos o algunos objetos ahí cerca de ustedes. Vamos a necesitar 3. Si son papelitos, fantástico. Si son objetos, pueden ser 3 objetos que tengan frente a ustedes. Una de las autohipnosis, como les decía Fernando, creemos que las personas están todo el tiempo en trance. El trance de atención plena es solo otro de los trances. El resto del tiempo, como les decía Fernando, estamos en trances. Ahora están en un trance de atención a una pantalla, procesando cosas de lo que va ocurriendo allí afuera en una pantalla. Y ya que están en ese estado de receptividad que siempre se amplía cuando estamos en este tiempo de aprendizaje, vamos a poner un tema que tengan ahora que les produce sufrimiento. Salud, dinero o amor. Espiritualidad, quizás. Este tema es el que quiero explorar ahora, ¿no? En esta posibilidad de un trance de transformación, de cambio en la dirección de un estado mejor. Entonces, ¿tienen el tema? Denme un ok cuando lo tienen.
Bien. Cuando piensan en ese tema, lo piensan desde un campo, desde un marco, desde una forma de mirada. Y puede ser que lo miren con preocupación o que lo vivencien como un problema o que lo vivencien como una situación de sufrimiento o un desafío de vida. Pongan ese campo o ese marco de ese problema. ¿Sí? ¿Se entiende lo que les estoy pidiendo? ¿Bajo qué marco, bajo qué mirada están viviendo esa situación? ¿Con preocupación, asustados, preocupados, eh, en, en un marco o en un campo de distracción? ¿Sí? ¿Tienen el marco definido? Denme un OK. Bien. Pregunta si no lo tienen. Digamos que tengo este tema de vida y lo tengo en un marco de preocupación. ¿Sí? Ustedes tienen ese tema en ese marco que les es el que guía esa situación y cómo la están pensando ahora. El mismo tema, en el segundo papelito, yo les voy a sugerir, por ejemplo, un marco o un campo de oportunidad. ¿Sí? Entonces piensan el mismo tema, pero el campo, la mirada que van a estar haciendo es la oportunidad. ¿Para qué esto que estoy viviendo es una oportunidad? Y puede que se les ocurra rápidamente o que puede tomar un poco de tiempo. Descubrir de qué manera esa situación, la misma situación de vida, es una oportunidad para alguna otra cosa. ¿Sí? ¿Se les ocurre un campo de oportunidad con el mismo tema? A veces estoy sufriendo por esta situación, pero es una oportunidad para aprender algo, o es una oportunidad para ensayar algún aprendizaje que he hecho, o es una oportunidad para charlar con un amigo y poder salir adelante en esa situación, para iniciar la terapia, ¿para qué es una oportunidad? ¿No? Este es segundo campo de mirada para esa situación. Quiero sugerirles otro. ¿Para qué es una solución esta situación de vida? ¿Qué es lo que soluciona? Envuelvo la situación en un campo de mirada de solución. ¿Qué está solucionando? Aunque yo nunca haya pensado en eso como una solución, sino solo lo pensaba en el marco de problema. Pero ahora, ¿qué me soluciona esto? Y si tienen un papelito más, miremoslo en el campo de solución. Pongo esa situación en campo de solución. Y lo mismo, ¿qué solucionaría esto? ¿O qué está solucionando esta situación? Campo de solución, marco de solución, mirada de solución. ¿Qué, qué campo, qué modificación, solución o qué soluciona ya de por sí esa situación? Me meto dentro de ese campo, imagino, siento ese tema como una solución. ¿O cuál es la solución para ese tema? Estoy en campo de soluciones. Puede que aparezca rápidamente una idea asociada
o no. Explorémoslo, ya que tenemos un poquito más de tiempo, con una opción o dos más. Mírenlo con curiosidad, campo de curiosidad. Pónganse curiosos con esa situación. ¡Wow! Mirá vos cómo la vida generó todas estas posibilidades, relaciones, y yo estoy viviendo esto. Mírenlo con ojos de curiosidad, con campo de curiosidad. Y una última. Vamos a poner esa misma situación en el campo. Esta situación es un regalo. ¿De qué manera esa situación es un regalo? Y volvemos al tema. Vuelvan a pensar solo en el tema sin marco. ¿Cómo lo perciben ahora? ¿Exactamente igual que cuando comenzaron? ¿O cambió? Es diferente. ¿Sí? Si es diferente, denme un ok para saber cómo vamos. Es diferente. Bien, excelente. Entonces, nuestra hipnosis cotidiana tiene un sesgo de mirada. Y cuando estamos sufriendo y estamos en problemas, estamos en un trance de problema. Una de las invitaciones que vamos a estar haciéndoles, ¿cómo podemos redefinir, reencuadrar situaciones de vida cambiando el marco, cambiando el campo, cambiando la mirada? ¿Sí? Generando un trance diferente. Hoy jugamos de trance de problema, de curiosidad, de oportunidad, de solución, de cambio, de regalo. Simplemente fuimos cambiando los trances y son tan sencillos el acercamiento y la utilización del fenómeno de trance como lo que acaban de realizar en estos pocos minutos. ¿Sí? No piensen nunca en la hipnosis y en el trance como una cosa complicada, compleja, que solo algunas personas pueden hacer eso. Todo el día estamos haciendo estos trances y lo que vamos a compartir con ustedes en Tiempo de Magos es diferentes modos de guiar sus trances, de invitar trances, de generar trances. Muchos de esos trances, como este juego, pueden ser aplicados como autotrance, ¿sí? No le requieren de que haya nadie ahí afuera. Hoy yo para enseñarles estuve comentándoles desde afuera, pero después solo necesitan 3 o 4 papelitos y la disposición para cambiar su mirada, para cambiar su trance. ¿Tiene sentido esto? Buenísimo. Si hay alguna pregunta, la sumamos a otras. Sandrita, si hay alguna pregunta en el chat, estamos acá disponibles con Dani y con Flor. Acá la gente preguntaba respecto de cuál es la diferencia esencial entre la hipnosis ericksoniana y otras formas de hipnosis. Bien. Ha habido todo un camino, te robo la línea, Dani. Sí, claro. Ha habido todo un camino desde una hipnosis externa, paternalista, con una intencionalidad de tener a la gente dormida, y hacerle cosas en el inconsciente desde afuera. Esa es la primera etapa que todavía coexiste con las nuevas etapas de hipnosis y de trance. Eh, Esa etapa paternal, autoritaria,
fue dando lugar a esta etapa de Milton Erickson, más una invitación en esos estados de receptividad a que afloren los potenciales que tiene la persona, a invitar a esos lugares en su conciencia donde se siente atrapado, repitiendo conductas que no lo llevan en la dirección que quieren, invitar recursos que también están ahí en el mundo interno de la persona para que pueda avanzar en su proceso de vida. Y las últimas etapas planteadas por Stephen Gilligan, donde esta capacidad inconsciente que tienen las personas se reúne con esta capacidad consciente de dar sentido, y esta danza de consciente e inconsciente permite realizar los cambios. Así que ha habido toda una evolución, toda una transformación, y tanto Dani como Fer como yo tenemos una mirada de ese proceso también, ¿no? Que se suma a esa línea de crecimiento del trance y de la hipnosis. Bien, y también hay otra consulta respecto de cómo es de diferente Tiempo de Magos respecto de los otros entrenamientos que cada uno de ustedes da por separado. Cada uno tiene su modelo. Bueno, creo que ahí es algo interesante porque no fue algo planeado, fue algo que resultó de la evolución natural de Tiempo de Magos. Cuando nos propusieron, ¿sí? Porque fue una propuesta que recibimos, transmitir para inicialmente el mundo de la gente conectada con la programación neurolingüística estas ideas de Milton Erickson, que muchas veces en muchas formaciones el tema de la hipnosis ericksoniana, que forma parte nuclear del modelo inicial de la PNL, estaba como restringida un poco por falta de conocimiento o de haber explorado estos mundos en sus propias formaciones, como una idea de complementar. Realmente nuestra idea original es, bueno, vamos a traer las ideas que Bandler y Grinter tomaron de Milton Erickson. Y lo que nos encontramos haciendo en el tiempo es destilando de eso lo que cada uno de los tres hacía. Y lo interesante que sucede en Tiempo de Magos es que, como decía Fer al principio, es como una especie de menú buffet donde cada uno de nosotros trae y presenta algo de lo que sistemáticamente utiliza en su hacer profesional día a día con las personas que trabaja o en los entrenamientos que damos. Y los tres tenemos como internalizados muchos de los principios esenciales de Milton Erickson, pero estructuras de superficie muy diferentes. O sea, esos mismos principios ericksonianos los ponemos de manifiesto de una manera muy diferente. Y cuando ustedes reciben eso todo junto en un entrenamiento como es Tiempo de Magos, existe la posibilidad de crear su propio, ¿sí? O sea, en el buffet cada uno completa su plato con eso que más le atrae, con eso que le da más curiosidad, con eso que le resulta más fácil o con eso que hace mucho tiempo que quiere aprender. Y entonces es una experiencia donde estamos los tres de alguna manera un poco semejante a cuando estamos abordando los temas de programación neurolingüística en la magia de la PNL, donde estamos hablando del mismo tema, compartiendo valores, que me parece muy importante con respecto a cómo aplicamos ese tema con otros, pero con el sello personal que cada uno tiene. Y cada uno se puede llevar de eso lo que mayor resonancia haya tenido. Yo creo que esa es la diferencia de estar con alguno de nosotros tres en alguno de los entrenamientos que damos, o en esta especie de campo grupal tan especial que se da, y muy especialmente cuando hacemos Tiempo de Mago en vivo, ¿no? En presencia, como estamos proponiéndonos hacer en Mar del Plata. Y además hay algo de lo que todo el grupo trae a Tiempo de Magos, que hace de Tiempo de Magos un espacio de transformación personal y de sanación. Nos hemos encontrado y nos dimos cuenta de esto después de varios años al comienzo de Tiempo de Magos, que se había convertido en un espacio transformacional, donde la gente venía con cierta intención, con cierto anhelo profundo en su corazón, con cierta intención de sanar, de comprender, de integrar, y algo sucede en el campo grupal de Tiempo de Magos que en lo personal yo siento que nos trasciende completamente, que tiene que ver con la intención de mucha gente que hace muchos años que nos rodea, que activa ese campo de transformación.
Bien. Y acá Tal vez los Verónica amigos quiere hacer tengan... una pregunta también. Pero sí, a mí me gustaría agregar esto porque para los que recién empiezan con Tiempo de Magos es un entrenamiento intensivo en hipnosis ericksoniana y lenguaje de influencia, donde el foco está en la práctica. Y muchos preguntaban, ¿se hace práctica? Es todo práctica. Bien, ahora le doy lugar a Vero. Ahí, Verito, si te podés Ah, desmutear. Ahí sí, sí. había dos Veros, por Ah, eso. perdón, perdón. A ver, Ay, No, por perdón. eso, no sé cuál. bueno, La que estaba con la Vero mano Gil, levantada. Vero Vero Gil Gil con vamos y su después mano vamos con levantada. Vero Mata. Está dale, bien. dale. Bueno, gracias por el espacio. Mi pregunta es más técnica, eh, específicamente más del tiempo calendario que se va a destinar al encuentro, porque personalmente estoy con un viaje al día siguiente, un viaje largo que voy a hacer como un mes, el día 16. Entonces, quería saber el tema horarios, carga horaria, para ver cómo lo puedo organizar. Me interesa mucho la propuesta y me gustaría participar, pero tampoco quiero como tirar demasiado para que me interfieran en el otro viaje, ¿no? Tengo entendido que estaremos terminando el domingo seguramente alrededor de las 5 de la tarde, una cosa así, no creo que mucho más tarde, ¿no? De ese horario, El pero plan no sé es hasta bien. las 2. El Ah, domingo bien. es hasta las 2 de la tarde Ah, y bien. es posible que se extienda un poquito porque siempre queda un resabio de encuentro ahí de cierre, pero mucho más de las 4 de la tarde no creo. Perfecto. Bueno, gracias entonces. Muchas gracias. Vero, Bueno, hola a todos. La- Yo prefiero guardar el misterio. Voy como a un lugar en donde espero sorprenderme, no sé, tengo mucha expectativa. Y en cuanto a la pregunta de hoy es, eh, cuando hacíamos el ejercicio de los campos, pensaba, bueno, ¿y en qué momento o cómo esto pasa al cuerpo y pasa al, digamos, a la acción? ¿En qué momento esta perspectiva nueva que aparece con la solución, como solución o como oportunidad, en qué momento esto baja hacia una conciencia mayor? Esta era mi pregunta. Bien, si estuviste haciendo la práctica y te ibas posicionando en cada una de las propuestas que iba haciendo, de los campos o de los marcos, para poder hacer eso, tenés que hacerlo con el cuerpo también, ¿sí? Ajá. Si no, no habría cambio de sensación, ni de experiencia, ni de resultado final de percepción diferente. Eh, Utilizamos un cierto tono de voz, una cierta invitación ritual para que el cuerpo esté incluido dentro del proceso, ¿sí? Eso es lo que a lo largo de los años ha sido y lo que queremos transmitirle en esos días, estas experiencias de cómo invitando naturalmente sin todo un ritual externo tradicional de hipnosis, la gente fácilmente está en la experiencia. Y si está en la experiencia, su emocionalidad, su cuerpo, su biología, su microbiota, están siendo afectados por esas nuevas propuestas. Está en una restricción de un campo, de un marco, y empieza a experimentar otros. Si yo por eso lo chequeaba con ustedes, ¿no? Está ocurriendo una diferencia, está ocurriendo un cambio. Si eso, yo voy recibiendo los ok, viendo las caritas, estoy seguro que la totalidad de ustedes está viajando en el proceso. No es solo un juego intelectual de Ujú. hemisferio izquierdo y intercambio de informaciones,
sino que es un compromiso de hemisferio derecho, de hemisferio izquierdo, de su biología en el proceso, ¿sí? Así que seguramente van a tener cambios interesantes esta semana solo por haberlo hecho esa única vez. Si además con ese mismo tema juegan en la semana porque les pareció divertido, van a seguir ampliando el resultado. Gracias por la pregunta. Gracias. Bueno, esa pregunta un poco se completaba con esta que dice, ¿cuándo un ritual funciona y cuándo no? Hablando como si fuera una técnica para cambiar de hábito o para el fin que sea, dice Fede. ¿Alguien quiere contestar esa? A ver, lo que sucede es que mi respuesta a preguntas tan amplias siempre va a ser la misma, depende. Depende de tantas cosas el hecho de que un ritual funcione o uno. Pero yo creo que de lo que más depende es de la energía de la persona que quiere abrir ese campo ritual. O sea, no hay algo que yo pueda hacer por el otro. Los angloparlantes tienen este refrán que dice, podés llevar un caballo hasta el agua, pero no podés hacer que beba. Y entonces aquí yo creo que la potencia del ritual está en la profunda intención que le da la persona que lo está llevando adelante, ¿no? Más allá de que, por supuesto, haya sido establecido en un marco correcto y, y que tenga, y que ese ritual tenga una estructura que le permita llevar adelante esos cambios. Por eso me encanta esta idea que trae Danny Cooperman de los rituales estratégicos metafóricos, ¿no? Donde hay un proceso, un camino que si yo me comprometo a eso y sigo ese camino, porque hay una estrategia diseñada detrás del ritual, voy a tener el resultado. Bien, y también ahí respecto de eso preguntaban de cómo saber qué campos utilizar, qué miradas aplicar en el autotrance. En realidad, el solo hecho de cambiar una por otra ya libera la identidad de ese sesgo y de esa limitación que es muchas veces parte del problema, ¿sí? El liberarse de ese marco, de ese campo fijo, ya inicia una transformación. Así que lo que hemos visto o lo que muestra la experiencia es que el movimiento es lo significativo, no tanto por qué campo lo están cambiando. ¿Sí? Así que no necesitan tener que acertar ni siquiera eso. Pruebo uno, pruebo otro, pruebo otro. Hay algunos como clásicos, ¿no? Curiosidad, solución, aprendizaje. ¿Mm? Y dice Sergio allí que levantó mano. Sí, gracias. ¿La ejercitación es siempre sobre la triple temática salud, dinero y amor o le podemos aplicar algo que nos está confrontando en este momento personalmente? Yo siempre, hace 50 años que atiendo gente y siempre trata de los mismos tres temas, salud, dinero, amor o espiritualidad. Después lo llamás amistad, lo llamás pareja, lo llamás trabajo, lo llamás situación económica, inversiones, pero básicamente es salud, dinero, amor y espiritualidad podríamos sumarle, ¿no? Esos son los cuatro campos que me han consultado estos 50 años. Y muchas veces de las combinatorias de esos cuatro surgen las otras sutilezas, pero son combinaciones de alguna de esas cuatro. Sí, sí, sí. Son los impulsos básicos. Los sospechosos de siempre. ¿Quién Bien. más? ¿Quién más? Sandri, ¿alguna más ahí en Hay una archivo? pregunta que dice, y me parece que es muy interesante para contestar, ¿cómo vamos a aprender a contar todo esto o a utilizar el lenguaje? Esa es para Fer. Toda tuya, Fer. Eh, la verdad es que vamos a practicar. Les voy a enseñar qué imágenes tienden a generar esas palabras y cómo funciona la conexión entre ellas. Y vamos a practicar el Mucho. modelo Milton y otros aspectos que tiene el lenguaje
que facilitan el trance, el cambio de estados anímicos, pero bueno, no es que vamos a ver palabras por palabra, pero más o menos. ¿Qué cosas hacen cierto género de palabras? Yo Hay siempre pocas digo personas que que, hayan coleccionado tantas acciones de lenguaje como las que ha coleccionado Fer para producir efectos diferentes. Así que tendrán 3 días para estar jugando profundamente en cómo el lenguaje afecta la conciencia y logra transformaciones. y Dani, perdón. además, que además conozco poca gente que haya inventado una forma más rápida y entretenida que la que tiene Fernando para enseñar eso. Yo lo aprendí así con él. Bien. ¿Alguien más? Como aclaración, estamos habituados a cuando nos hablan buscar el significado de lo que nos dicen. Y lo que van a practicar es cuando hablen ver qué imágenes generan. Y esto es lo que tiene diferente el modo de hablar habitual de un modo de hablar hipnótico. Y discúlpenme que comience una clase en otro lugar, aquí me despido. Gracias a todos. Bien. Gracias, Fer. Gracias, Fer. Gracias. Nos Gracias. quedamos aquí con Daniel por si hay más preguntas o más comentarios o algo, Sandra, que quieras agregar. Preguntan acá, ¿qué es la hipnosis? Es como muy ¿Qué amplia. es la hipnosis? ¿Qué es la hipnosis Lo para que ustedes? Pues podemos empezar. yo justamente decía al comienzo que hacemos esta distinción entre trance, que es un estado de conciencia ampliada que forma parte de lo que el ser humano es capaz de hacer y que todas las tradiciones tienen un espacio para eso, y hipnosis, que es una palabra que tiene que ver con un dispositivo occidental para generar trance. Y cuando hablamos de hipnosis, ahí empieza que hay como un montón de categorías y de formas, desde la hipnosis tradicional, autoritaria o de escenario, a una hipnosis en principio conversacional, naturalista, como muchos calificaban el trabajo de Milton Erickson, a esto que, por ejemplo, yo practico, que es el trance generativo, donde es realmente un acto de yo mismo poder poner a mi mente consciente y a mi mente inconsciente a conversar para crear patrones nuevos en mi vida, en mi experiencia o en la del campo que me rodea, ¿no? Entonces, la hipnosis es la forma en que accedemos a un estado creativo, regenerativo, productor de sanación, que es el trance. Cuando te escucho, Dani, esto que le comentamos a la gente en el entrenamiento, ¿no? Una de las maravillas que tiene este camino de los trances es que durante un lapso de tiempo nuestra conciencia atenúa todos sus sesgos, todas sus creencias, opiniones, juicios, toda esta parte que nos estabiliza en lo que no funciona, en lo que no asiste a lo que queremos para nuestra vida. Todos esos procesos están atenuados y hay permiso para lo nuevo, para lo diferente, y como decía allí la amiga que hacía la pregunta, el cuerpo está participando de habitar esa nueva forma sin todas las limitaciones de las creencias, de las opiniones y de los juicios. Entonces es mucho más fácil el proceso de cambio que tener que, con nuestra mente consciente, querer obligarnos a generar una nueva forma de estar en el mundo. En estado de trance, el cambio ocurre amigablemente, fácilmente, ¿sí? Cuando se nos hace difícil esa transición de una situación a otra, experimentar, entrenar, porque el trance es una habilidad que se entrena, ¿sí? Cuanto más uno va a esa experiencia ampliada de conciencia, más fácil lo hace, con más profundidad,
con más grados de libertad para aprender cosas nuevas. Así que también esos 3 días los pensamos como un entrenamiento de su habilidad de entrar en trance. Exactamente. ¿Sí? Creemos que nuestra capacidad de invitar a otros a entrar en trance tiene mucho que ver con que los invitemos desde adentro. No que desde afuera le digamos, entra ahí y los empujamos y después le cerramos la puerta, sino que yo mismo me invito a entrar en un estado de conciencia ampliada. Desde allí te invito a que vengas donde yo ya estoy. Bien, muy bien. ¿Hay alguna pregunta adicional que quieran hacer? Estamos también ya en horario para cumplir. Bien, Siempre hay espacio para alguna pregunta adicional o alguna necesidad. Espero bien. que podamos ver en presencia muchas de estas caras que ahora estamos viendo chiquititas como estampillas en la pantalla de la Una pregunta computadora. para... Vamos a hablar de una Sí, mochila imaginaria y de una mochila material. ¿Qué hay que llevar en esa mochila para el encuentro? en la mochila material, en la mochila imaginaria mucha Mochila curiosidad. imaginaria y la material. En la mochila imaginaria mucha apertura a la sorpresa, Ujú. mucha curiosidad, ¿sí? ¿Ganas de jugar? Mucho espíritu lúdico, muchas ganas de jugar, ¿sí? Muchas ganas de explorar algo que no conozco y sorprenderme a mí misma, a mí mismo. Porque lo que nosotros esperamos, y generalmente es algo que declaramos hacia el final del entrenamiento, es que seguramente muchas y muchos de ustedes cuando leen Tiempo de Magos piensan que el nombre se refiere a nosotros, pero en realidad el nombre se refiere a ustedes. Nuestra idea es que después de esos 3 días yo me traiga en mi mochila imaginaria la certeza de que yo también soy una maga, yo también soy un mago y puedo hacer magia con mi vida, que es el campo más fértil que tengo para hacerlo. En la mochila física, ropa muy cómoda, ropa para poder abrigarnos y desabrigarnos, porque tal vez estamos un rato sentados y tenemos más frío y tal vez entramos en movimiento y tenemos más calor, tal vez algo donde escribir, aunque no es un curso, pero muchas veces queremos anotar cosas o hay momentos en que queremos hacer alguna reflexión. Habrá un momento donde los invitaremos a quienes lo deseen a recostarse después del almuerzo, a hacer lo que llamamos una trance siesta, una siesta en trance, donde tenemos además música en vivo. Además de nosotros tres, tenemos la presencia de Matías Ortolá, un gran músico, gran improvisador. eh, que tiene esta capacidad de ponerle música a lo que está sucediendo, de manera que no es una música, si bien utilizamos músicas grabadas también, está la posibilidad de una música que resuene con el campo de lo que está sucediendo allí en Tiempo de Magos, alguna mantita para taparse, alguna almohadita, cualquier cosa que les asista a su comodidad, ¿sí? Botellita para tener agua siempre con nosotros. ¿Me olvido de algo, Dani, Sandra? Yo les iba a agregar algo, Sí. que pueden contar que de acá hasta que llegue el momento los voy a ir acompañando todo el camino para que tengan todo lo necesario, para que se lleven todo lo que puedan de tiempo de magos y aprovechemos el tiempo de la mejor manera posible. Así que yo voy a estar coordinando, me pueden llamar cuando quieran, van a tener todos los detalles. Bueno, gracias. Muy bien. ¿Y Sergio tiene otra pregunta por allá? Adelante, Perdón, sí, Sergio. cortita, ¿alguna lectura previa, algo para ir masajeando la mente? Ah, hay varios libros para el que quiere tener alguna lectura previa, ¿sí? Quienes vienen del campo de la programación neurolingüística, Transfórmate, de Bandry Grinder. Mi voz irá contigo, una recopilación de los cuentos de Milton Erickson. ¿Se puede poner después en la plataforma que quede escrito como para tener Sí, sí, referencia? después podemos Sí, decir a Sandra. De hecho, podés pasar la bibliografía, sí, tenemos una bibliografía completa de Tiempo Ah, de está, Magos, así que les bien, podemos pasar la bibliografía para los que les gusta tener algo de información previa, ¿sí? bien, cuenten con bien, eso. gracias. Gracias, gracias. Vamos por la pregunta. Bien. Muy bien, ¿estamos completos?
Y me parece que yo le había cortado una inspiración a Daniel Cooperman ahí en el momento. Dani, No, ¿había no, algo que no. querías agregar? Pensaba, Sandrita, después le pasamos la página de La Magia Continúa de Sí, Facebook, donde está sí. toda la bibliografía también de la red, Aporte para los de que la Red estén muy Latinoamericana de curiosos. PNL. Y Ujú. teniendo en cuenta Allí que este también. entrenamiento está avalado por la Red Latinoamericana de PNL, Ujú. y yo invito siempre a jugar el juego de tiempo de magos, que es maravilloso, que nos ha permitido y nos ha incursionado en el mundo más profesional de la conexión con el otro, no solamente con la conexión con uno mismo. Así que una invitación desde el corazón a que lo disfruten. Ahí que dice Sandrita esto, eh, los tiempos de los break, los almuerzos, los postcursos van a entregar tanta riqueza en los encuentros entre ustedes como el mismo curso. Así que están invitados a sociabilizar lo más que se permitan en los espacios que se generan entre las prácticas. ¿Sí? Hay algo, hay un poder especial en la comunidad que se genera en los entrenamientos de tiempo de magos, que además lo interesante, lo hermoso y lo que nos sigue alimentando es como se crean vínculos que permanecen en el tiempo, ¿no? Donde llegamos y tocamos y compartimos lugares tan profundos que los vínculos que se crean en tiempo de magos suelen ser vínculos que se sostienen en el tiempo y por mucho tiempo. Sandrita, todo tuyo. Bueno, hay una novedad extra que en Tiempo de Magos es posible que tengamos también las grabaciones a posteriori, así que para que puedan vivir también la experiencia desde lo más profundo y soltándose, para aquellos que tomar nota no les gusta o simplemente dejarse llevar en el momento sabiendo que va a estar esa info. Y bueno, invitarlos a que cuenten con nosotros y que cuenten conmigo para cualquier duda, cualquier consulta que tengan, estoy disponible para responder. Gracias a todos. Muchas gracias, muy buenas noches. Esperamos Nos vemos verles y abrazarles en Mar del Plata muy pronto. Junto al mar. Gracias a Gracias. todos. Gracias. Saludos a todos.